Ya. Buena tarde. Esta presentación se está grabando para beneficio de todos los compañeros, por supuesto. La sesión de hoy, dirigida por Daniel Jiménez. Muchas gracias, Daniel, y a los compañeros presentes, Jeffrey Camacho, Marco Mesa y Emilio y Luis Emilio de Perú. Gracias. Adelante, y me pongo en mute, Daniel. Ok. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniel Jiménez, soy PSP certificado en agosto del año 2018. Me desempeño como jefe de seguridad del Hospital Meri en Bogotá. Soy profesional en ciencias militares de carrera, retirado del ejército del grado de mayor hace 5 años y dedicado en este momento de lleno a pues, la parte laboral y preparándome también para la certificación de CPP. Bueno, entrando en materia, entonces, de acuerdo al planeamiento que había compartido César, me corresponde el capítulo 12, oficiales de seguridad y el factor humano. Tenemos en cuenta que el oficial o los oficiales de seguridad es uno de los factores o de los segmentos dentro del PPS más importantes, teniendo en cuenta que pues, el hombre va a estar en principio administrando, manejando muchas de las herramientas tecnológicas y de los controles que se tienen dentro de la seguridad para la administración del programa de seguridad física. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? En esta sesión, como lo ven en la ayuda, son varios tópicos: la utilización del oficial de seguridad, desafíos contemporáneos, la determinación de la necesidad de la fuerza de seguridad, modelos de fuerzas de seguridad, uniformes y equipos, selección de oficial de seguridad, formación del oficial de seguridad, la gestión de la fuerza de seguridad, funciones básicas y estrategias para aprovechar las operaciones de seguridad. Entramos en materia. Entonces hablamos de la expansión de la utilización del oficial de seguridad. Si ustedes han tenido oportunidad de acceder al material de referencia de ASIS para la preparación del examen, se pueden dar o pueden entender que la seguridad tiene un vuelco total a partir del 9/11 en Estados Unidos. En este momento es un punto de disyunción en donde aumenta en Estados Unidos la utilización de oficiales de seguridad. Empieza a ser empleado, o tenemos, o se conoce que son más empleados en algunos entornos y que pueden llegar a patrullar áreas céntricas o instalaciones militares, vigilar áreas densamente pobladas como estadios, centros comerciales o grandes complejos, transportar prisioneros o detenidos. Esto dándole un poco más de alcance a lo que antes de esta fecha se presentaba. También por solicitud de los clientes, a menudo se les solicita que apoyen en diferentes actividades como las comunicaciones, servicio al cliente, transporte y otras funciones. A medida que los servicios se extienden a zonas históricas no vistas dentro del rubro de la seguridad, las responsabilidades de los oficiales de seguridad van creciendo. Es así que vemos hoy en día que muchas empresas abocan a la utilización de los oficiales de seguridad o de los vigilantes, como se conocen aquí en Colombia. Y esto es para soportar más la operación, para generar un poco más de prevención y para ser más disuasivos. Si bien es cierto, el alcance que tiene el oficial de seguridad no es el mismo de la policía pública, de la fuerza pública, sí es un factor importante que marca una diferencia dependiendo cómo sea gerenciado o administrado este recurso. Tenemos en cuenta que hay 3 áreas que presentan mayores desafíos dentro de la seguridad o con lo que tenemos o lo que tiene que ver a los oficiales de seguridad. Son los estándares y las directrices, tecnologías emergentes y la educación de seguridad. Existe cada vez más regulación al respecto de nuestros oficiales de seguridad. Las organizaciones están muy interesadas en que sean nuestros oficiales totalmente preparados, que estén totalmente articulados y con el cumplimiento de la ley. Tenemos en cuenta que en Estados Unidos la International Association of Security and Investigative Regulators, la IASIR, en 1993 fue fundada inicialmente con 15 agencias. A 2015 ya contaba con 35 agencias. Y asimismo, en el resto de países del mundo donde la regulación tiene algo que ver con los oficiales de seguridad,
empezó a crecer y empieza en este momento a generar agremiaciones, empieza a generar organizaciones que se preocupan por la formación y por la regulación de los mismos oficiales de seguridad. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos o los desafíos contemporáneos? La misma tecnología obliga a que las personas estén cada vez más inmersas en cómo gestionarla y cómo gerenciarla. Esto quiere decir que nuestros oficiales tienen que ser mucho más competentes en programas computacionales, conocimientos prácticos de cómo funcionan los sistemas de barreras, de detección de intrusión, de evaluación, identificación, los controles de acceso. De nada nos sirve tener controles de acceso, tener unas muy buenas barreras, tener un muy buen sistema de videovigilancia, si no tenemos un hombre, un guarda, un oficial de seguridad que esté atrás haciendo la verificación, esté pendiente de las alarmas que se generan en estos sistemas para poder generar una respuesta oportuna. Los cambios en la tecnología exigen que los oficiales de seguridad posean una capacidad y una voluntad de adaptarse. Se presenta en muchas ocasiones guardas como lo que tenemos en la imagen, ya personas de edad que son resistentes al cambio, que no quieren o no tienen una voluntad para aprender. Y estas personas lo que hacen finalmente es dejar a los oficiales de seguridad muy mal rankeados. Entonces uno escucha comentarios en las empresas como que es que el guarda, que el vigilante, que no hace, que sí hace, que hace lo que quiere, que se cree el dueño de la empresa, que es el que organiza, pero no tiene un fundamento. Por eso es importante que esta persona tenga la capacidad y la voluntad para adaptarse al entorno de la misma organización. Tenemos en cuenta también que la misma legislación y el aumento de la tecnología hace que las personas estén buscando permanentemente estar vigentes en el mercado. Es el caso de los oficiales de seguridad. Un oficial de seguridad que quiera escalar dentro de la profesión, dentro del oficio, tiene que estar constantemente preparándose. Hay universidades de reconocimiento y hay entidades como ASIS, como la IFPO, que se encargan de trazar estándares para que la profesión de la seguridad cada vez más esté mejor ubicada. En este momento, y como les estoy hablando, pues es como desarrollando el tema, pero ustedes cuando ya tengan acceso, cuando lean, cuando tengan la disposición, y de hecho yo le compartí unas ayudas a César para que por favor también se las compartas a ellos, pueden, ¿cómo decirlo?, abordar el tema un poco de manera más amplia. Tengamos en cuenta que el capítulo de oficiales de seguridad, si bien es cierto, es importante, y lo cuento por situación particular, en el examen a mí, si me salieron 2 preguntas respecto a oficiales de seguridad, fue mucho. Entonces, tener en cuenta que todo este capítulo, que es extenso, son casi 50 páginas del libro, vale la pena leerlo por conocimiento, por enriquecer los procesos que le pueden servir a uno, pero también es necesario que tengan en cuenta que no los capítulos pueden o llegan a tener un peso muy importante. Bueno, un desafío permanente es especial dentro de la industria de la seguridad, la tendencia a adquirir servicios poniendo énfasis en el bajo precio. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan empresas y ofrecen servicios, pues acá en Colombia está regulada y hay un mínimo y sobre ese mínimo es que se deberían realizar las contrataciones, pero no podemos sacrificar calidad por bajo precio. Es necesario tener en cuenta eso porque afectan la misma operación de seguridad. Nos pueden cobrar, si hablemos un precio loco, 10 pesos por un puesto de 24 horas, pero no sabemos si esta persona está entrenada, está capacitada, tiene las habilidades y las competencias para responder ante una emergencia. Entonces es tener en cuenta esto, que el bajo precio no siempre nos garantiza una calidad y podemos tener líos dentro de la misma operación. Cuando hablamos de la determinación de la necesidad de la fuerza, hablamos de que el plan de protección de activos se basa en la comprensión de los riesgos. Y es aquí donde empezamos a abocar uno de los primeros capítulos, que es la evaluación. Cuando hablamos de la evaluación, tenemos que proyectar de una vez que requerimos mirar ante los riesgos qué controles como seguridad
y propiamente como oficiales de seguridad podemos implementar. Es necesario que sean considerados como un recurso, no considerarlos como un recurso independiente, es parte del sistema, como les hablaba al principio, y como tal tienen que interactuar con todo él. El personal de seguridad suele ser el componente más caro. ¿Y por qué está aquí resaltado? Porque muy seguramente algo de esto les puede salir en el examen. Es el componente más caro. Un puesto de vigilancia, si bien conocemos, nos va a generar un ROI, puede ser un ROI que no se va a ver materializado en dinero como muchos otros elementos en las organizaciones. Nos va a generar un ROI en seguridad, en confianza, en nombre, en muchos aspectos intangibles, pero por esto nos toca también justificarlo muy bien dentro de el momento o al momento de fijar la necesidad de los puestos, de requerir el personal de seguridad. Es necesario buscar y saber si el puesto requiere a una persona, las características del sitio, el área donde se pretende ubicar, hay que generar una trazabilidad con nuestro análisis de riesgo. Saber si basta con un guarda o si basta con un sistema de videovigilancia o si basta con un control de acceso monitoreado con una persona de manera remota. No podemos dejar el solo guarda y por transparencia con la misma operación no podemos ser de pronto o llegar al punto de recomendar por solamente el afán de cubrir, teniendo en cuenta que estamos hablando como gerentes de seguridad y que esto nos va a catapultar o nos va a dejar rezagados en el momento que se deba sustentar esta necesidad de una fuerza de seguridad. Bueno, es necesario que el hombre, la persona, el guarda de seguridad tenga unas características y determine muy bien o discrepe muy bien los siguientes puntos. Discriminar entre eventos, personas, circunstancias u objetos físicos sobre la base de criterios complejos. Estamos hablando de una persona y esta persona tiene unas habilidades muy superiores a las que tiene una máquina, empezando porque las máquinas son construidas o creadas por personas y les dan esas características. Entonces, los guardas de seguridad, los oficiales de seguridad tienen o deberían tener en principio esta característica, mantener un diálogo racional persona a persona, utilizar la fuerza física o amenaza de fuerza física para contener a una o más personas, ejercitar el criterio para determinar el curso lógico de una actividad, entregar informes detallados de las actividades de manera continua. Si ustedes se dan cuenta, estas características, estas habilidades tienen, básicamente nos conducen es a un ser humano. Por eso es que en el momento de la justificación, en el momento de determinar qué es sí o sí la necesidad de tener un guarda, en ese punto debemos fijar muy bien todos estos patrones y no solo fijarlos, sino verificar que este guarda, este oficial de seguridad, tenga estas capacidades en el momento que se está desarrollando la operación. Bueno, hablamos que se requiere un reconocimiento personal para fines de control de acceso. En una cola reducida, un operador remoto puede controlar 3 o 4 puntos de acceso. Volvemos al tema anterior, donde les hablaba de que el personal está siempre detrás de nuestro sistema. De hecho, nuestro sistema de seguridad física es creado en principio por nosotros, los gerentes de seguridad de las organizaciones. Al ser creados por nosotros, debemos también tener en cuenta que hay personas que nos van a apoyar dentro de esta operación como oficiales de seguridad, con una preparación, con una orientación y con unas características que tienen que sobreponerse en todo momento. El tamaño de la fuerza de oficiales debe ser parte de una encuesta del análisis de riesgo y volvemos a tomar lo que hablábamos al principio de este segmento de la determinación. El análisis de riesgo es fundamental para poder determinar cuántos puestos, cuántas personas, qué características, con armas, sin armas, qué tiempo, todo esto.
Para poder llegar a ello debemos determinar o debemos considerar la misión de la organización, los objetivos de seguridad, el tamaño de la organización, las horas de funcionamiento de la organización. No es lo mismo plantear un esquema de seguridad en un almacén o en una cadena reconocida de mercado, a hacerlo en un hospital. La cadena cierra 11, 12 de la noche, vuelve a abrir 9 de la mañana, un hospital es 24 horas. Todo esto hay que sopesarlo: el número de empleados y visitantes, las tecnologías de seguridad, las vulnerabilidades y otras materias. Hablamos de unos modelos de fuerzas de seguridad. Una vez se determina la necesidad que el uso de oficiales de seguridad mitigará un riesgo, se debe determinar en qué modalidad o en qué modelo o bajo qué modelo vamos a tener esta fuerza de seguridad. Puede ser personal propio o interno, puede ser personal por contrato o puede ser un híbrido. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a esto? Para determinar cuál es la estructura, las organizaciones deben considerar los siguientes elementos: el tipo de la organización, los objetivos programáticos de la organización, su ubicación o sus ubicaciones cuando tienen una o más sedes, requisitos reglamentarios, los que determinen en cada uno de sus países, igual, y partimos de la premisa que este examen está estructurado para ser presentado bajo las normas americanas, y bajo eso es que lo presenta. Las capacidades financieras y de gestión, las expectativas de desempeño, la cultura y otros factores. Hay que evaluar ventajas y desventajas de cada uno de estos enfoques para mirar cuál es la que más nos va a beneficiar como organización y cuáles son los riesgos que verdaderamente podríamos impactar de manera importante en cada uno de estos modelos. Vamos a mirar cuáles son las ventajas y las desventajas de ellos. Entonces, dentro del modelo de seguridad propio hablamos que sus ventajas son que tienen un control más directo en la selección, evaluación, formación y supervisión del personal. Al ser de la misma organización, puede haber una línea directa sobre ellos, sobre todos sus comportamientos, sobre todo lo que ellos realizan, sobre los procedimientos, que eso es un plus que ya tendría la misma organización. Un sentido de lealtad del empleado hacia la organización. Esto es muy sencillo porque cuando yo trabajo directo con una empresa, estoy siendo bien remunerado, tengo muy buenas prebendas, pues yo busco generar también ese gana-gana que todos en algún momento determinamos, pero el gana-gana concebido es de manera en que yo busco que la empresa me dé continuidad en el cargo y la empresa se va a beneficiar de lo que yo hago. Precisamente es por eso, porque saben y estarán convencidos de que el oficial de seguridad es totalmente leal a la organización. Esto nos va a reducir también en algunas ocasiones los índices de rotación. ¿Qué desventajas tenemos? Que es más caro que el contratado. ¿Por qué es más caro? Porque, como lo vemos dentro de las ventajas, todo el proceso de contratación, selección, evaluación, formación, lo tiene que asumir directamente la misma organización. El proceso contractual es asumido por la propia organización, y aquí refuerza lo que les comentaba. El programa de seguridad contratado tiene unas ventajas también, que puede trasladar los costos de la contratación a la empresa de servicios de seguridad. Cuando hablamos de que traslada los costos, también puede ser los costos de la materialización de riesgos. Es decir, cuando una empresa tiene el modelo propio, va a recibir toda la descarga de los eventos o de los siniestros que se presenten por materialización de riesgos dentro de sus costos. Mientras que cuando es contratado, estos costos se van a transferir a la empresa de seguridad, que es la que está prestando el servicio. Una revisión legal determinará si algunos acuerdos contractuales pueden trasladar una parte de la responsabilidad por ciertas acciones o incidentes fuera de la organización. Va a haber mayor flexibilidad en los niveles de competencia. Si no me sirve porque el oficial no cumple, porque permanentemente retarda para recibir el puesto, por X situación, uno solamente solicita, mientras que en la parte propia, cuando el modelo es propio, vamos a tener muchas más barreras para poder acceder a esto. Es decir, una empresa de seguridad está preparada y está capacitada para realizar procesos
de contratación permanentemente de guardas. Un hospital o un agente de aduanas está preparado es para realizar su operación de aduanas. Entonces no tienen el tiempo, no tienen la gente, no tienen la orientación para poder realizar. ¿Qué desventaja tiene el personal contratado? El conocimiento del oficial de las necesidades específicas de la organización y otros elementos del programa. Es complicado lograr que estas personas, cuando son contratadas, tengan una adherencia lo suficientemente alta a los procesos de la organización, porque en muchas ocasiones pueden ver esto como un puesto de paso, un escampadero, llamaríamos acá en Colombia. Cuando tenemos el modelo propio, podemos darnos cuenta que la lealtad va a jugar a favor de nosotros. Hablamos de un programa híbrido. ¿Qué ventajas tiene el programa híbrido? Que tiene mayor control sobre las operaciones de seguridad. Tiene, en principio, un poco más de control operativo, ¿sí? Con referencia al propio o al contratado. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber varios actores, ya empieza a ver que el gerente de seguridad es de una empresa, que los guardas pueden ser de otra empresa, que están prestando el servicio a la organización, o que el jefe de seguridad o el gerente de seguridad es propio de la organización, los oficiales son contratados, y eso ayuda a que los mismos procesos que se dan dentro de la operación de seguridad sean mucho más expeditos, sean mucho más rápidos y que sean mucho más confiables, porque se tiene verdaderamente el conocimiento, la integralidad, y se busca que haya participación de partes que conocen y pues partes demandantes también del servicio. Hay una reducción de la carga administrativa, se maximizan los ahorros en los costos. Suele ser una solución práctica para las organizaciones que buscan beneficios de ambos enfoques, como lo decía anteriormente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, continuamos. Hablamos de unas funciones básicas del oficial de seguridad. Y decimos que dentro de las funciones básicas, y hay que tener en cuenta porque el capítulo nos habla de dos segmentos que son muy parecidos. Dice que son funciones básicas del oficial de seguridad y más adelante nos habla de funciones del oficial de seguridad. Estas son las básicas, las que le dan, vamos a mirar, perdón un momento que están generando la participación. Ok, gracias. Cuando hablamos de las funciones básicas del oficial de seguridad, hablamos de lo que normalmente conocemos o de lo que las personas conocen sin ser especialistas, sin ser conocedores ampliamente del tema de la seguridad, de lo que tiene que hacer un oficial de seguridad. Control de acceso, patrullas, inspecciones de seguridad, supervisión de activos, respuesta de emergencias, control de tráfico, trato de personas perturbadas, escolta de materiales y de personas, asignaciones especiales y mantención de registros. Cuando hablamos de mantención de registros, el libro lo aborda así. No sé allá si ustedes manejan el término mantención o mantenimiento o registro, porque aquí la mantención nos habla de eso, es de generar registros, generar todo o dejar escrito en libros, en minutas, en el mismo sistema lo que pasa. Vamos a mirar ahora una por una las funciones básicas del oficial de seguridad. Hablamos que la principal o la primera es el control de acceso. ¿Y cómo juega el oficial de seguridad dentro del control de acceso? Haciendo una comprobación de identificación, y tengamos en cuenta, ustedes ya miraron lo que es la parte de los controles de acceso. ¿Debería haber un oficial de seguridad o sería lo ideal que hubiera un oficial de seguridad que validara el funcionamiento de este control de acceso? No necesariamente tiene que ser in situ donde está físicamente el control de acceso. Puede ser un oficial que esté en una central de seguridad, en un SOC, organizando, realizando todo lo que es la validación y los procedimientos que tienen que ser realizados con respecto a él. Asegurarse que los empleados usan sus credenciales en todo momento. Ahora, no siempre se puede contar con un control de acceso físico. Habrán negocios o modelos de negocio
que sí lo permiten. Hay otros modelos de negocio que por los volúmenes de personas, que por la cantidad o los horarios, puede tener aún hoy en día controles de acceso total y permanentemente controlados por oficiales de seguridad. Una de las validaciones de los oficiales de seguridad en el control de acceso es verificar la identificación de las personas que ingresan a la instalación, regular el acceso de visitantes y la emisión de sus pases. Bueno, identificar y reportar cualquier persona en la instalación sin la identificación apropiada. Algunas personas pueden ser detenidas temporalmente. Y aquí hay que también abocar a que los oficiales de seguridad contractualmente deben cumplir lo que determina el documento, el contrato, y es generar las rondas, generar las verificaciones, las inspecciones de puesto y tomar acción sobre las consignas o sobre las órdenes de puesto que no se estén cumpliendo. Reportar individuos que intentan ingresar bebidas alcohólicas, identificar e interrogar individuos que llevan bienes para asegurarse que tiene el pase para retirar ese bien. Y esto es una de las funciones que cobra valor y que le da un valor importante a los oficiales de seguridad. Es uno de los objetos contractuales para el personal de oficiales de seguridad, para el servicio de vigilancia, controlar los activos. Y cuando hablamos de controlar los activos, es esto precisamente, es verificar que quien vaya a sacar un elemento, un laptop, una PC para hacer un mantenimiento, para hacer un recambio, o que necesite realizar, qué sé yo, la restitución de un activo que se dañó, pues verificar y validar, hacer la validación, no solamente jugar como invitado de piedra, que sí, solamente permita la salida, permita, y que se vaya viendo afectado el mismo inventario de los activos de la organización. Supervisar materiales que ingresan y salen de la instalación, y estos 3 puntos finales tienen que ver y articulan mucho con lo que es la parte del contrabando. Recordemos que capítulos atrás ustedes debieron haber visto que parte del contrabando es esto, tanto el ingreso de alcohol, de sustancias ilícitas, como de materiales explosivos, como de activos que entran o salen, o como de elementos que no están permitidos tener dentro de la instalación. Hacer la supervisión de los vehículos que entran y salen de la instalación. Hay negocios que son o precisamente se mueven en eso, un centro comercial donde usted llega con su vehículo, hace sus compras y guarda lo que compra, las bolsas, las mercancías en el maletero y sale. Pues obviamente usted requiere, o lo que usted espera es que se hagan las verificaciones de los vehículos de una manera rápida, sin que transgredan su integridad, y es importante que los guardas sepan todo esto. A lo largo de la presentación ustedes van a escuchar en varias partes que se habla de capacitación, y cobra un valor importante en este momento por lo mismo, porque si tenemos personas bien entrenadas, bien capacitadas, educadas en seguridad, pero no solamente el personal de guardas, los oficiales de seguridad, sino dentro de la organización, nuestro sistema va a tener una robustez importante que nos va a ayudar de manera muy grande dentro de nuestra operación. Hablamos de patrullas. Hay dos categorías de patrullas, a pie y vehicular. Cuando hablamos de vehicular, bueno, a pie, pues es claro que es nuestro oficial de seguridad haciendo la verificación de toda la instalación a pie, haciendo verificación de puertas, verificación de las ventanas, que no haya personas. Y vehicular se presenta para facilidades donde son demasiado extensas en su gran mayoría, y donde se requiere una velocidad del oficial de seguridad. ¿Qué métodos? Y como se dan cuenta, aquí los relacionamos, son métodos mecánicos en su gran mayoría, automóviles, Segway, bicicletas, carros de golf, caballos, y eso nos da un poco más de alcance en la respuesta de los oficiales de seguridad. Independientemente del método de patrulla, el oficial de seguridad debe patrullar el área asignada de manera sistemática y frecuentemente, retrocediendo y tomando rutas inesperadas.
No podemos caer en el juego de la rutina en la que nuestros oficiales de seguridad el lunes arrancan por el puesto principal, siguen al puesto 2, puesto 3, puesto 4, 5, 6. En la madrugada, el mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El martes en la mañana, quien recibió hace lo mismo. No podemos hacer eso. Es importante que nuestros oficiales de seguridad entiendan que deben realizarlo de manera irregular, como se diría de pronto al interior de las fuerzas militares. La rutina nos lleva a cosas que no se pueden esperar. Debe estar familiarizado con el área que patrulla y el entorno que la rodea. Nuestros oficiales de seguridad, conociendo el entorno y abocando en este momento de nuevo al análisis de riesgo, conocemos que debemos tener en cuenta nuestro contexto externo y nuestro contexto interno. Y miren que acá lo estamos abocando de una manera muy particular con los oficiales de seguridad, así como nosotros los gerentes de seguridad de las empresas lo conocemos así, lo manejamos de manera sistemática. Nuestros oficiales de seguridad deben conocerlo y deben estar totalmente empapados de todo lo que pasa al interior y al exterior de la organización. Debido a que gran parte de los oficiales de seguridad no son oficiales de policía, la principal función es observar e informar. Tengan en cuenta, y por eso está colocado aquí en mayúscula, que les pueden tal vez salir esta pregunta. Son responsabilidades clave en la mayoría de los oficiales de patrulla. Continuamos con la patrulla. Decimos que las patrullas, los oficiales deben observar unas condiciones específicas y las comentábamos: puertas, ventanas, personas, vehículos, paquetes, circunstancias sospechosas, actividad anormal o inusual, que no se nos vuelva parte del paisaje, las condiciones peligrosas o de seguridad ocupacional, tales como fugas de líquidos, peligros de incendio y mal funcionamiento de equipos. Y aquí des en cuenta que esta función básica del oficial de seguridad es importante tenerla en cuenta, las consideraciones, las condiciones peligrosas de seguridad ocupacional. Nuestras empresas, todas las empresas, se mueven por el capital humano, por las personas, por sus empleados, sus colaboradores, sus funcionarios. Y esto es básicamente una responsabilidad bastante grande que tienen los oficiales de seguridad. Funcionamiento de equipos al momento, en momentos equivocados, que la caldera se prendió a la 1 de la mañana cuando tenía que estar apagada, verificar, mirar, determinar qué es y generar la respuesta y en la ruta que tiene que ser. Entonces, contactar a la persona de mantenimiento, contactar al jefe del servicio, generar lo que es una ruta eficaz, porque puede ser muy rápido, pero si no es una ruta eficaz, pues no vamos a lograr nada. Problemas con el equipo contra incendio, violación a las políticas de la empresa o a la seguridad del cliente. Tenemos en cuenta acá y empieza a articular también con nuestra primera función básica, que era control de acceso, y que hablamos en alguna parte de verificar que las personas al interior estén identificadas. Es necesario tener en cuenta esto. Funciones básicas, bueno, tenemos y decimos que también la inspección puede ser realizada en conjunto junto con la patrulla. No necesariamente el oficial tiene que iniciar a las 7 de la noche y verificar puesto por puesto, no. Tiene que ir haciendo inspecciones, como lo hablábamos en el punto anterior, de diferentes partes, los puntos o los gabinetes contra incendio, de los extintores, de personal que no tiene que estar en un sitio, para poder generar respuestas oportunas. Hablamos de la supervisión. El Centro de Control de Seguridad Centralizado puede contener los sistemas que operan la videovigilancia, el control de acceso, control de alarmas de incendios, ascensores, iluminación del edificio, alarmas de coacción y estaciones de llamado de emergencia. Personal de seguridad asignado al centro de control debe sentirse cómodo con los sistemas electrónicos, computadoras y entornos de alto estrés. Cuando hablamos del centro, de nuestro SOC, del Centro de Operaciones de Seguridad, es necesario conocer que estos centros tienen unas características específicas, que tienen unas condiciones adecuadas para su funcionamiento. Si nuestra persona está organizada en un buen puesto de trabajo, con unas buenas distancias, con una buena temperatura, con una buena iluminación, con unos buenos descansos o pausas activas dentro de la operación, muy seguramente su rendimiento va a ser superior al de la persona que está en unas condiciones diferentes, en unas condiciones difíciles que le van a causar
resistencia a lo que está realizando. Respuesta a emergencias. Entonces, en las empresas, las primeras personas, por lo general, que llegan al sitio que se presenta la emergencia son los oficiales de seguridad, por lo general. Para el caso donde es una operación permanente, 24 horas, puede llegar otra persona. Para el caso de un hospital, en el evento en que se presenta una emergencia en uno de los pisos de hospitalización, pues quien va a llegar primero va a ser enfermería, va a ser la parte médica, va a ser la parte de camilleros, o también podría llegar, si circunstancialmente dentro de la patrulla el oficial de seguridad está cerca y recibió el llamado oportuno de estos servicios. Es tener en cuenta esto, porque cuando hablamos de que por lo general llega de primero al sitio, debe tener el conocimiento propio para el manejo de una emergencia. Y acá lo vemos, debe conocer de primeros auxilios, de evacuación de instalaciones, de un aislamiento, de procedimientos para refugiarse en el lugar. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tema, ustedes lo pueden ampliar un poco más en la bibliografía que aparece en el libro, porque es importante, y saliéndonos un poquito del tema, es bastante útil buscar de pronto si tienen alguna duda en la bibliografía que refiere al final de cada capítulo. Para el caso mío, en el momento que yo presenté el examen, tuve dos preguntas, una con respecto a iluminación y una con respecto a cerraduras, que por ningún lado salí el examen, me vine a buscar y por ningún lado las encontré, pero me puse a buscar en la bibliografía y allí sí encontré la respuesta que tenía que haber marcado. Bueno, también tenemos en cuenta que debe tener una preparación ante un tirador activo, las alarmas de incendio, diferenciar si es una falsa alarma, si es una alarma no deseada, tener en cuenta el manejo de materiales peligrosos, mirar y abocar cómo enfrentar una emergencia médica, y volvemos al tema, teniendo en cuenta el contexto de nuestra organización. Un guarda que presta sus servicios en un hospital, pues sí, debe conocer de primeros auxilios y debería conocer algo de emergencia médica, pero pues si es un hospital en el que permanentemente tenemos 700, 800 médicos y 3 veces esa cantidad de enfermeras, pues sería un poco redundar en esto. Desastres naturales, fallas de energía, protestas y disturbios civiles, paquetes sospechosos y acciones terroristas. Todo esto son eventos de emergencia para los cuales nuestros oficiales de seguridad deberían estar preparados. Habla también de un control de tráfico. A veces es necesario que realicen tareas de control de tráfico, incluyendo regular el flujo del tráfico, protegerse o proteger peatones, ayudar a vehículos de emergencia, ayudar a las personas que buscan información. Dentro de la estructura de las organizaciones y muchos estándares nos hablan, o en algunos estándares nos hablan del sistema comando de incidentes. Cuando nos hablan del sistema comando de incidentes, los oficiales de seguridad juegan un papel importante y esta función básica de control de tráfico es fundamental en el momento de una emergencia. Es tener en cuenta esta clase de situaciones para que sus oficiales de seguridad se preparen para poder aportar dentro de cualquier situación. El equipo esencial de control de tráfico incluye pues, la ropa apropiada, chalecos, linternas, silbatos, lo propio para que la persona no vaya a sufrir de pronto un accidente. Si ustedes se dan cuenta, esto nos está hablando es de seguridad ocupacional, de la seguridad de las personas. Entonces, si es visible y está controlando el tráfico, va a ser menos probable que sea afectado por un vehículo en el transcurso, en el desarrollo de su labor. Tratando con personas perturbadas. El objetivo es prevenir los daños a las personas y controlar a la persona con un mínimo de daño también, incomodidades o situaciones vergonzosas. Se presentan muchas situaciones en las que los oficiales de seguridad no saben cómo actuar ante estas personas alteradas. Hay entornos o hay modelos de negocio en el que es el común esta situación, y vuelvo y lo toco porque el hospital ha sido una escuela y me ayudó mucho en la preparación para el examen. Esta situación de personas perturbadas o personas agresivas es el común y se da básicamente es por necesidades insatisfechas
de X o Y persona a quien presenta la perturbación. Al tratar con personas perturbadas, la protección del oficial de seguridad que está respondiendo es de suma importancia. No podemos hacer que un oficial de seguridad, o pretender, no hacer, sino pretender que un oficial de seguridad intervenga en una situación y que sea agredido, porque pues vamos a tener ya es una persona menos, primero en el dispositivo, segundo en la misma situación. Lo primero es asegurar que la persona pueda actuar de manera segura en esta situación. Es necesario o es recomendable, acá lo determina, que exista una política bien definida respecto al uso de la fuerza, no solo para proporcionar parámetros prácticos de cómo deben manejarse las personas perturbadas, sino también proporcionar una medida de protección legal. Las organizaciones deben conocer cuando sus empresas o cuando los oficiales de seguridad tienen armas, tienen unos comportamientos totalmente diferentes a cuando son sin armas. Y esto obliga a que en uno o en otro escenario se defina cuál va a ser el uso de la fuerza, cómo se va a hacer, cómo se va a intervenir, pero esto tiene que venir desde la alta dirección. Démonos cuenta que aquí nos habla de una política bien definida y la política la define la alta dirección. Bajo eso, nosotros ya empezamos a trabajar. Como en cualquier crisis, el objetivo de tratar con una persona perturbada es neutralizar o eliminar el riesgo y al mismo tiempo garantizar la seguridad de los demás en el entorno. Otras consideraciones incluyen la responsabilidad legal de la fuerza y de la organización si la persona es herida o dañada, la misma responsabilidad si la persona no es controlada y agrede y en esta agresión le causa daño a otras personas, y el impacto de la respuesta del oficial de seguridad en empleados, la comunidad y en el público. Cuando se presenta una situación de estas, hablemos de un negocio, una tienda, un cliente tiene una inconformidad, agrede al cajero porque le cobró mal, porque le dio mal el cambio, pues va a generar en este momento en el que las redes sociales son tan mediáticas, pues unos impactos bastante altos en el nombre de la empresa, de la persona que está siendo agredida y de la persona que está agrediendo, para bien o para mal. Es tener en cuenta esta situación. Como escolta, personal que transporta dinero, información especial o privada. Hay que tener en cuenta que nuestros oficiales de seguridad deben tener una preparación para esta clase de situaciones. Cuando transportan dinero es diferente que cuando transportan o cuando hacen un acompañamiento para una persona que está en una condición diferente. En general, los oficiales de protección asignados a un puesto no se les debe pedir que escolten a visitas o clientes. Esto es algo que se ve comúnmente en muchas partes y es el guarda de seguridad haciéndole el acompañamiento en horas que no tendría que hacerlo, bajo situaciones y condiciones que no desfavorecen a personas que pueden llegar o que pueden ser acompañadas por la misma persona que las invita a las instalaciones. Tiene que, o se tendría que propender porque quien invita a una persona a la empresa, a la fábrica, para una reunión de trabajo, para realizar alguna negociación o alguna situación particular, fuese quien lo recibiera y lo llevara hasta el sitio, igualmente lo acompañara a la salida. Asignaciones especiales. Perdón. Oh, sí, claro. Es impresionante, es impresionante. Pero mira que la misma literatura nos habla y nos dice que bajo algunas condiciones especiales, en horarios especiales y bajo condiciones adversas, el oficial de seguridad podría hacerlo, pero determina las mismas condiciones. Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Acompañarlo de pronto se tuvo un fallo de energía y las condiciones de iluminación del estacionamiento no son óptimas, es un estacionamiento público, tenemos un entorno que no es muy seguro y que todo eso podría hacer que esta persona fuese víctima de un atraco, de un asesinato, bueno, cualquier clase de situaciones, pero la misma literatura también lo aborda para tenerlo en cuenta, César. Hablamos de asignaciones especiales, decimos que pueden ser requeridos en un momento como mensajeros, como coordinadores de comunicaciones o como conductores. Casos
excepcionales debiese ser empleado para esta clase de actividades. No deberíamos distraerlos de sus tareas o de su operación normal, porque vamos a darle primero que todo es argumentos suficientes para que diga o para que se excuse en el evento que llega a suceder un siniestro. Entraron y nos hurtaron 3 computadoras, o en el momento en el que el oficial de seguridad que estaba ahí estaba bajando la cadena para que el presidente saliera, entró una persona y afectó la caja. Entonces, darle foco a la operación del oficial de seguridad. Hablamos de la mantención de registros. Esta imagen que ustedes ven acá, la escaneé y saqué la obtuve del mismo libro, y es el modelo que determina ASIS dentro de la preparación para el PSP de cómo tendría que generarse el registro, un registro, en este caso, para tiempo atmosférico. Entonces hay que documentar las actividades y los eventos de un puesto, y creo que allá no es diferente. El oficial de seguridad debe registrar todo, hora en la que ingresa, hora en la que sucede cualquier evento, el ingreso de personas distinguidas, eventos adversos que se lleguen a presentar, posibles personas sospechosas al interior de la organización, describiendo y dejando muy claro. Y ustedes se dan cuenta aquí en este ejemplo, en la foto que coloqué en la ayuda, que aparece, como es un reporte de tiempo, pues es muy preciso, dice 23 grados centígrados, claro, despejado, pero la descripción para un evento diferente tendría que ser mucho más extensa, pero sin perder el foco. La manera y el formato de mantener los registros varía en función de la misión y objetivos de seguridad de la instalación. El puesto es un registro cronológico de eventos locales que involucra un solo puesto. Es un solo puesto, o para cada puesto debiese llevar los registros particulares. No podemos colocar o no se puede permitir que el oficial del puesto número 1 lleve anotaciones de nuestro guía canino, porque sucedió algo y el guía canino no alcanzó a hacer el registro, entonces hágame el favor, registren. No se puede mantener eso. Es muy claro y acá dice que tiene que ser precisamente para un solo puesto. El registro principal o de control, por el contrario, recopila la historia acumulada consecutiva de eventos importantes para todos los puestos. El registro debe incluir lo siguiente, y aquí relacionamos estos dos últimos renglones con la imagen: número de entrada, día de la semana, hora del día, etiqueta de la categoría, descripción del incidente o evento y la referencia. Y la referencia tiene que ver es ya con discriminar un poco más a qué hace referencia este incidente. Cuando hablamos de incidente o descripción, es describirlo en 4 o 5 renglones, eso. Pero cuando hablamos de referencia, es dejar a qué hace referencia, valga la redundancia, este incidente. Es decir, hurto de un PC. Entonces, el día 23 de mayo a las 3 de la tarde, en el almacén de logística, se presentó el hurto de un computador marca XX, sería el número tal. Dejarlo muy claro y referenciado para evitar situaciones diferentes. Mantención de registros o el mantenimiento de registros en documentos. Estos informes deben ser preparados por los oficiales de seguridad. En la mayoría de ocasiones, estos informes o estas minutas, estos libros en los cuales se registra información, son una fuente autorizada de información para cualquier investigación posterior a los eventos. Se presenta que van a requerir verificar una situación de un evento que se presentó hace 2, 3 años. Muy seguramente no se encuentra el libro ahí, pues obviamente es un libro de 100, 200 folios y puede ya estar en archivo, pero sí debe estar resguardado y bajo unas condiciones muy claras. Por lo mismo, porque no solamente sirve como fuente de información para una investigación, sino que en un momento determinado, y como más adelante lo van a ver, para la alta gerencia, para la alta dirección, sirve para tomar decisiones respecto a cosas o eventos particulares. ¿Qué tendríamos
que tener en cuenta para estos registros: una hora exacta, la presencia de personas en particular dentro de la instalación o dentro de la facilidad, recepción de una llamada telefónica, en fin, hacer y dejar lo más detallado posible la cantidad de puestos, de la cantidad de eventos que se presenten durante el puesto de este oficial de seguridad. Acá ya miramos, en el 12.5, miramos funciones básicas del oficial de seguridad. Aquí ya estamos hablando de funciones del oficial de seguridad. Y miren que aquí ya hablamos, es como roles de apoyo dentro de la misma organización. ¿Y cuáles son ellos? Relaciones públicas y representación de la gerencia, como oficial de inteligencia, como oficial de aplicación de cumplimiento, como consultor legal y como especialista en seguridad física. Vamos a mirar, y ya disgregado uno por uno como relaciones públicas, hablamos de que en principio, cuando yo llego a cualquier empresa, la primera persona, por lo general, con la que uno encuentra es con el oficial de seguridad, con el guarda, ¿sí? En muchas ocasiones uno encontrará con una persona de atención al usuario o con una recepcionista, pero la gran mayoría de veces es con el guarda. Y es importante que nuestros guardas tengan un dominio muy claro de cómo interactuar con las personas. Es necesario tener una capacitación, volvemos a nombrar, a hacer referencia al término, en cuanto a las relaciones interpersonales, ¿sí? Porque es la primera persona. Y si es la primera persona, pues es la primera impresión. Hay un dicho que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y es totalmente, y es al lugar en este punto. Si tenemos un guarda que no maneja unas relaciones interpersonales, que no es amable, que no es cordial, que no saluda, que es áspero en su trato, pues obviamente esa es la idea que se va a llevar la persona que está tratando con él. Obviamente, si así lo trata el guarda, esa persona se llevará una mala imagen y va a pensar, bueno, pues, ¿qué me puede esperar de aquí para adelante? Como oficial de inteligencia, los oficiales de seguridad aportan dentro de las investigaciones pre y post evento. Entonces, podemos llegar a gestionar el riesgo con un oficial de seguridad que tenga las características y que cumpla este tema como oficial de inteligencia. Podemos desmantelar bandas criminales al interior de la organización, podemos realizar o coayudar en capturas a la policía en cuanto a personas que ingresan a realizar actividades malintencionadas. Entonces, este tema es importante y esto ayuda a que la misma operación de seguridad sea dinámica, que sea todos los días diferente y que ayude a impactar en los objetivos de la organización. Como oficial de aplicación o cumplimiento, ustedes saben que el compliance hace referencia precisamente a que se lleve a cabo todo lo que tiene establecido una organización, sea normativo, sea institucional, sea legal, tiene que haber un cumplimiento de todos los procedimientos tal cual como se escriben y en la medida de las posibilidades, nuestros oficiales de seguridad aplican esto y volvemos y retomamos y empezamos a darnos cuenta que dentro de la presentación, cada vez que vamos avanzando tenemos que ir a la parte de atrás o vamos a enlazar con partes de adelante dentro de la misma. Hablamos del cumplimiento y hablamos del cumplimiento en cuanto a la identificación de personas, hablamos en cuanto al cumplimiento en los procedimientos, hablamos en cuanto al cumplimiento de cómo tienen que hacer los ingresos, el empleo de puertas de emergencia, el empleo de los ingresos, de las salidas. Como consultor legal, muchas veces a la primera persona que le preguntan es al guarda, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que sucedió este evento? El guarda es quien va y genera, primero, de manera objetiva, el hecho y puede aportar de manera subjetiva y desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su capacitación para poder lograr un resultado con respecto a una investigación. Como especialista de seguridad física, entonces el guarda puede tener un guarda perfectamente 15, 20 años trabajando como vigilante oficial de seguridad, conoce cuál es la norma, de pronto no la maneja de manera tácita como está en los documentos,
pero le habla, le dice, lo argumenta y le logra dar a usted luces en algunas ocasiones y en algunas situaciones. Son bastante allegados y son un papel importante dentro del sistema de seguridad y es una herramienta muy valiosa que tenemos los gerentes de seguridad en el momento de trazar nuestra estrategia en la organización. Cuando hablamos de uniformes y equipos, aquí empezamos a abordar la parte legal. Entonces, tener en cuenta que se cumpla con las regulaciones estatales, que se tenga los dispositivos de comunicación, deben ser radios bidireccionales, o así lo recomienda ASIS, teléfonos móviles, debe haber comunicación permanente, ¿sí? Bajo las recomendaciones y los estándares que determina ASIS en el libro de principios de seguridad física. Hablamos de un equipo de seguridad ocupacional para cada puesto que puede requerir diferentes situaciones y acordémonos cuando hablábamos hace un momento de apoyo de una de las funciones de control de tráfico. Entonces hablamos de linterna, de chaleco de seguridad, de silbato. Todo esto hace parte del uniforme que debería tener el oficial de seguridad, una tarjeta de identificación, debería tener unas llaves, que es la herramienta fundamental y es uno de los, de pronto, que más ha perdurado en el tiempo y que muy seguramente perdure como parte del equipo o de la dotación, el equipamiento de los oficiales de seguridad. Armas y elementos de detección en el evento que se requiera armas y vehículos, pues si la operación misma lo requiere. Este tema de las armas es un tema que es importante y que es necesario que ustedes también lo tengan en cuenta y lo tengan en el radar, porque puede salirles teniendo en cuenta que es álgido y que no solamente impacta lo que es ASIS a nivel América, sino que es algo general y que en muchos países se han visto o tenemos causística suficiente para esto. Entonces, la decisión de las armas, de armar a los oficiales de seguridad, debe tener en cuenta algunos factores, entre ellos las regulaciones estatales y locales, el aumento de la responsabilidad, pero el aumento de la responsabilidad no solamente del guarda, sino de la organización que lo requiere y de la empresa, si es un modelo contratado, que tiene sobre este guarda. El incremento de los costos asociados al entrenamiento, seguros y el cumplimiento de la normatividad. Las armas de fuego pueden ser apropiadas cuando se manipulan grandes cantidades de dinero y los robos son un riesgo. Es decir, pues, y vuelvo y disculpen que sea insistente, pero en el ámbito hospitalario, tener armas pues no va a ser como bien visto, porque las personas llegan allí es bajo 2 o 3 condiciones. O como paciente, porque está afectado por una enfermedad, por una herida, por cualquier situación, como familiar o visitante del paciente o como empleado. Y en los 3 escenarios, pues las armas van a chocar porque hay regulación internacional al respecto, primero. Segundo, no sería bien visto que en un sitio donde se propende por la vida, por la salud, pues hayan elementos que muestran o que van en contravía de ello. Uniformes y equipos. Seguimos hablando de que es una de las grandes responsabilidades legales de una organización entregar armas mortales a los oficiales de seguridad. Si la legislación lo permite, la decisión de armar a un oficial debe estar basada en las siguientes condiciones: que hay un mayor riesgo para la vida sin un arma, es decir, que vamos o que nuestro impacto en la materialización de un riesgo puede ser mayor a la que si se tuviese un arma para controlar ese riesgo. Y la segunda es que es razonablemente esperable que el oficial use el arma letal. ¿Por qué está resaltado? Porque es importante que lo tengan en cuenta. Es muy importante al momento de presentar el examen. Hablamos también de que puede ser un disuasivo más poderoso cuando se combinan con otras contramedidas, con un control vehicular, con unas cercas, con un sistema de videovigilancia, con un control de acceso. Es necesario saber y sopesar si los riesgos que estamos enfrentando requieren el arma y nuestras contramedidas son suficientes, pues ¿para qué tendríamos un arma?
teniendo en cuenta nuestro entorno interno, nuestro entorno externo, y tener en cuenta y no apartarse en ningún momento que el análisis de riesgos para cualquier decisión que se tome con respecto a los oficiales de seguridad es importante. Pueden ser justificadas también cuando un solo oficial de seguridad está asignado a un puesto. Es decir, tenemos a Daniel Jiménez, que es oficial de seguridad, y lo tenemos en un puesto en el cual tiene como condiciones: es alejado, es de difícil acceso, es de 24 horas, el refuerzo o la respuesta más cercana ante cualquier evento, ante cualquier apoyo, puede demorar X cantidad de tiempo que sobrepasa los tiempos esperados. Podría ser justificable allí. La gerencia asume varias responsabilidades en caso de estar armados. Primero, el adecuado entrenamiento, la selección de armas de fuego y sus municiones, el mantenimiento por personal calificado, mantenimiento de registros de acciones anteriores, un nivel adecuado de seguros de responsabilidad civil. Debemos crear conciencia entre las partes que tienen que ver con la contratación de oficiales de seguridad y llevarles y mostrarles esta radiografía para que ellos sepan y dimensionen cómo puede afectar o cómo puede impactarnos el tener armas o no en la organización. Y aquí está. Tenemos 5 puntos que nos están mostrando cómo es y qué tendríamos que enfrentar en el caso que sí se tengan las armas. Hablamos de unas consideraciones de la política. Definitivamente la empresa o la organización dijo, ok, nuestro nivel de riesgo es alto, debemos controlar tales riesgos y para estos riesgos debemos o es necesario que nuestros guardas estén armados. ¿Qué deberíamos tener? Unas consideraciones en las que el arma pueden ser entregadas, tener muy claro y muy definidos. Y miremos de nuevo acá, hablamos de una política. Hablar de política, esto nos va a derivar en que debemos organizar procedimientos, protocolos, verificar y empezar a que esto entre y encaje dentro de un modelo PHBA. ¿Para qué? Para que cada uno de estas consideraciones no se nos vayan a salir y estemos en todo momento afinados con la política. Personas específicas que tendrán las armas. No todas las personas tienen las habilidades, el conocimiento y la disposición para tener las armas. Por eso se requiere conocer a los oficiales de seguridad y en el caso que se requiera, poder definir cuáles son los perfiles para que estas personas tengan las armas. El tipo de arma y munición que se va a entregar, ¿sí? Hay armas, ustedes conocen, armas de largo alcance y armas de corto alcance. Cada una se emplea para eventos y para casos diferentes. Es necesario tener en cuenta cuál va a ser el arma que se le va a entregar al oficial de seguridad, cuál es la munición que se le va a entregar al oficial de seguridad para que emplee en X evento que se le presente. Reparación y mantenimiento del arma por un armero calificado. Esto es importante y hay que tener en cuenta que las normas técnicas determinan que un arma, al igual que muchos elementos, aviones, vehículos, cada X cantidad de tiempo, horas de vuelo, o cada tanto se le debe realizar un mantenimiento. Pero este mantenimiento tiene que ser un mantenimiento de segundo, tercer, cuarto escalón, en el cual se logre que personas con un conocimiento, con una experticia en el tema, realicen esta actividad. Que no vayamos a pronto, por ahorrar costos, permitir que sea una persona de la misma empresa de vigilancia, de la empresa de seguridad, que realice el mantenimiento sin tener el conocimiento, sin tener el material, sin tener las herramientas, sin tener los sitios o los recintos apropiados para ello. La responsabilidad por el arma específica y su munición, dejando muy claro quién responde por estos, tanto por los elementos como por la manipulación de estos elementos. Una capacitación específica con el arma. Se presenta o suele suceder que nuestros oficiales de seguridad son los que van a hacer un entrenamiento con un arma que tienen para los ejercicios de tiro. Pero llegan al puesto y le entregan un arma diferente a la que, al arma que le entregaron para realizar el ejercicio de tiro. Ese es un arma que esta persona no conoce, no le tiene confianza, no sabe cómo está funcionando.
Entonces, a esto hace referencia a este punto. Las precauciones de seguridad en relación a la entrega y porte de armas. Sabemos que las armas en la mayoría de países hacen parte del monopolio del Estado y por tal motivo tendrían y deberían que tener unos permisos y una documentación que respalde esa arma en ese puesto. La devolución o entrega del arma cuando no se requiera para usos autorizados. Esto es que pasa a depósito porque termina el turno del guarda o se recoge el arma porque definitivamente no la vamos a utilizar más en el puesto y tiene que pasar. Entonces, saber cómo la van a recoger, cómo la van a embalar, cómo la van a transportar, cuál va a ser el procedimiento de entrega del arma en el almacén. El almacenamiento seguro de las armas cuando no han sido entregadas y cuando se usan. Es decir, terminamos ejercicio de tiro y esa arma con la que el guarda, el oficial de seguridad, disparó acá, le hacen un aseo completo, verifican, le hacen lubricación de partes móviles, pasa al depósito. Listo. Ese tránsito, desde el momento en el que sale de la línea de tiro hasta el depósito, hay que dejarlo muy bien documentado. Hay que organizar y hay que tener en cuenta todos y cada uno de estos procedimientos y no solamente tenerlos en cuenta, sino que la gente y las personas lo conozcan. Si no conocen, va a ser complicado que los cumplan y al no cumplirlos, pues vamos a tener problemas porque no se mantienen, como dice acá, registros precisos de cada uno de los puntos precedentes, no se tiene la trazabilidad, no hay conocimiento de dónde está, de quién la tiene, de quién la tuvo, de qué sucedió en el traslado, en fin, tener muy claros estas consideraciones dentro de la política para el uso de armas. Hablamos de la selección del oficial de seguridad. Aquí ya empezamos a entrarnos un poquitico más en el tema de cómo llegar a saber si nos sirve una persona para ser oficial de seguridad. Y hablamos y nos determina el libro que hay dos documentos que nos dan adicional a la capacitación unas pautas de cómo hacer la selección de personal. Y son estos dos documentos que se encuentran acá. La directriz de ACES, PSO del 2010, y un estándar canadiense, el CAC 133.1 del 2008. Estos documentos nos generan algunas recomendaciones de cómo realizar procedimientos de selección para personal de seguridad, para oficiales de seguridad. También es necesario conocer, tener en cuenta unos atributos personales, como cuáles, como el carácter, unas buenas habilidades de servicio al cliente, apariencia bien cuidada, educación y ética. ¿El carácter por qué? Porque es necesario conocer cómo cada uno de nuestros guardas reacciona ante una situación particular, cómo se enfrenta a una persona agresiva, cómo se enfrenta a una persona que está en una condición de discapacidad o cómo se puede enfrentar ante una emergencia. Es tener en cuenta esto. Buenas habilidades de servicio al cliente, apariencia bien cuidada. Y miramos hace un momento una imagen en la que teníamos un oficial de seguridad en una central de seguridad totalmente aquilosado en una silla con los pies sobre su mesa de trabajo, durmiendo. Y veíamos que este guarda es un guarda y no quiero que pronto suene como discriminación, pero sí es importante que tengamos guardas que estén vienen con un estado físico para que puedan responder ante un evento. Salir de esos estereotipos de los que se veían hace tiempo, en los que eran ya personas demasiado adultas que no podían responder. No, aquí nos habla de una apariencia bien cuidada y empieza por ahí. Un uniforme pulcro, con su gorra, con sus zapatos lustrados, con su uniforme completo, porque eso habla de lo que es la persona que va a presentarse o se postula para un cargo. Educación, que conozca, que sepa qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, ¿sí? Y que tenga ética. Y aquí referencio que la IFPO promulgó un código de ética
para los oficiales de seguridad. Es importante y sería bueno que dieran un vistazo para que sus oficiales de seguridad de pronto pudieran aplicarlo. No es nada, bueno, de pronto tiene algunas cosas diferentes a lo que se aplica normalmente, pero pues está documentado y está referenciado por un ente, por una entidad que es específicamente o que tiene como responsabilidad, que tiene como objeto, es la formación de oficiales de seguridad. Hablamos de la capacitación del oficial de seguridad y decimos que los temas de capacitación incluyen términos y conceptos relacionados con la formación, beneficio de la capacitación, fuentes para la identificación de necesidades de capacitación, métodos de capacitación, obstáculos para proporcionar la capacitación y estrategias para la capacitación. Y empezamos a desarrollar cada uno de estos ítems. Cuando hablamos de conceptos claves de la capacitación, tenemos que hablar obligatoriamente del aprendizaje. Y decimos que a través del aprendizaje ocurre un cambio en la persona, y es un cambio positivo porque está adquiriendo conocimiento, destrezas, habilidades y le da un enfoque totalmente diferente a la persona. Un principio básico del aprendizaje es que todas las personas aprendemos de manera diferente. Para el caso particular, yo realicé la preparación para el examen de PSP. Inicialmente compré los libros, inicié a leerlos, después con Julián Puentes continué la preparación, después que terminé con Julián seguí leyendo los libros y un total de 12, 15 veces leí los libros y las guías junto con todo el refuerzo. Entonces esto nos da y nos refuerza esta parte, que todas las personas aprenden de manera diferente. Pueden separarse de varios dominios, un aprendizaje cognitivo, que es basado en el conocimiento, un aprendizaje afectivo, que es actitudinal o perceptivo, y un aprendizaje psicomotor. Hay que tener en cuenta también la retención y la transferencia de este conocimiento y de lo que usted está recibiendo en las aulas de clase, así como la socialización de los temas y de las materias que ustedes reciben o que los oficiales de seguridad están recibiendo. Cuando hablamos de la socialización, hablamos es de cómo estos conceptos, estos conocimientos que reciben en las aulas, los van a aplicar en el puesto de trabajo ya propiamente. Hablamos de una educación, capacitación y desarrollo, y esta fórmula aparece tal cual en el libro y dice que educación más capacitación más experiencia ya es igual a desarrollo. Hablamos de que la educación es adquirir el conocimiento, que la capacitación es volver capaz a una persona mediante conferencias, charlas. La experiencia ya es la que el oficial de seguridad ha logrado a través de X tiempo que ha desempeñado su rol como oficial de seguridad. Y todas estas tres nos llevan a un desarrollo de la persona. ¿Sí? Es tener en cuenta, por favor, para dejarlo muy claro de acuerdo a los conceptos como se encuentran en estas ayudas. ¿Qué ventajas tiene la capacitación? Mejora el desempeño laboral, totalmente. Una persona que se preocupa por estar a la orden del día, que está leyendo, que está enterándose, que está recibiendo información de sus superiores, pues está permanentemente aportando a la misma operación. Una facilidad de supervisión porque estamos alineados con lo que el nivel superior al oficial de seguridad busca, y es un servicio eficiente, eficaz, efectivo, que la persona sea proactiva. Genera un plus dentro de la misma operación. Motivación del personal, porque le da incentivo a la persona para que pueda progresar y seguir avanzando dentro de la misma organización y dentro de la misma jerarquía de la seguridad. Nos reduce la rotación del personal. Cuando las personas se sienten capacitadas, cuando están formadas, cuando están alineadas con los objetivos de la organización, se sienten a gusto y van a propender seguir en esta organización. Por lo mismo, porque tienen una estabilidad, se sienten muy afín con la organización, con sus objetivos, con sus metas, y sienten que aportan al cumplimiento de las mismas. Y como protección legal, indiscutiblemente, los oficiales de seguridad logran blindar a las empresas y blindarse ellos mismos mediante el conocimiento
que es adquirido en las capacitaciones y en la educación. Si nosotros tenemos una persona que no conoce nada del manejo de armas y le entregamos un arma de manera irresponsable, que no debería ser, se le entrega un arma y se le dice, este es el puesto suyo y esta persona llega a accionar esta arma en contra de una persona que tenía o pretendía ingresar a una facilidad a realizar cualquier acto malintencionado, pues obviamente las repercusiones van a ser supremamente graves para la organización. Bueno, hablamos de que tenemos unas, o debemos identificar unas necesidades de la capacitación. ¿Y cómo identificamos estas necesidades? Mediante unas fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes? La evaluación, para determinar qué requerimientos legales aplican a nuestra, o que podríamos aplicar a nuestra operación. Identificar estándares relevantes, directrices o mejores prácticas. Deficiencias de desempeño observadas en los informes también revelan necesidades. Entonces, tomamos un libro de registro y verificamos que Daniel Jiménez generó una anotación muy mal hecha, muy mal redactada, que no nos dice nada, pues obviamente ahí ya nos está dando una oportunidad para mejorar este proceso y para llevar a las personas a una capacitación. No mirarlo de manera particular, sino mirarlo de manera general como equipo de trabajo para que todos mejoren. Propios oficiales de seguridad pueden identificar y clasificar las temáticas y como les decía hace un momento, los oficiales de seguridad son una herramienta importante que tenemos los gerentes de seguridad en las organizaciones para lograr argumentar mucho mejor nuestra operación. Hay muchos oficiales de seguridad que tienen tiempo en las mismas empresas, 10, 11, 12 años, y que por eso mismo, por conocer, por estar al día con su capacitación, pues les da como esa autoridad para generar recomendaciones con respecto a qué podría implementarse en cuanto a capacitación. La directriz de ASIS nos dice o nos habla de unos criterios de capacitación y como se dan cuenta en la imagen, nos habla de unos temas de capacitación, un formato para la capacitación, si es necesaria la capacitación de armas de fuego porque el puesto y el cliente así lo requiere, pues tenerla en cuenta, una capacitación anual en armas de fuego y disgregar todo esto hace que logremos llegar a una cantidad de materias de capacitación. Entonces, acá nos damos cuenta y es importante. Ahora bien, no solamente esto que aparece en la imagen serían las materias de capacitación. Habrían materias que por el mismo objeto del negocio se podrían implementar. Pero en principio el libro nos dice tal cual, que son estas las que nos aborda de acuerdo a la directriz, naturaleza y rol de los oficiales de seguridad privada, observación y reporte de incidentes, principios de la comunicación, principios del control de acceso, principios de protección de la información, procedimientos de emergencia, conciencia de seguridad de la vida, asignación del trabajo y órdenes de puesto. Y vean, los temas serán de acuerdo al sitio o contrato específico. Entonces, puede ser que para, no sé, un frigorífico tengan o requieran X tema particular respecto a los oficiales de seguridad para el control de los animales o para el control de vehículos o para, bueno, en fin, los temas se pueden articular, pero en principio aquí es lo que nos habla la directriz de ASE. Hablamos de que hay otras organizaciones que promueven los estándares y directrices de capacitación. Para los oficiales de seguridad está la IFPO, que genera la certificación CPO. Tenemos en el Reino Unido la British Security Industry Association. Tenemos también a nivel América la LPQ, que certifica con, o valga la redundancia, la certificación es la LPC, encaminada a la prevención o certifica a las personas en prevención de pérdidas. Y tenemos para el sector hospitalario la AIAS. Eso es entre muchas otras. Ustedes van a mirar en el libro y van a encontrar que estas son algunas nomás de las que extraje, pero yo no creo que les vayan a salir preguntas así
tajantes de que de estas cuáles sí o cuáles no. Capacitación del oficial de seguridad. Entonces hablamos de unos métodos de capacitación y hablamos de que los métodos de capacitación son conferencias, estudios de casos, ayudas de trabajo, educación a distancia, capacitación en el puesto de trabajo y tutoría. Hablemos un poco de cada una de estas. Las conferencias pues tienen que ver con actividades grupales en las que una persona es invitada a generar o a hablar sobre un tema específico y que al finalizar, pues, generará un valor agregado, unas preguntas, unas respuestas, que nos van a ayudar a potencializar la capacitación o el tema propio de la capacitación. Estudios de casos, entonces se presenta mucho y esto tiene que ver, o cuando nos habla el libro de estudios de casos, hace referencia a que las universidades se emplean mucho, sobre todo para lo que es derecho en algunas universidades, y que para el tema de la seguridad también se podría emplear como causística. Entonces podemos abocar a casos que se han presentado en el mismo sector de nuestra organización, como en tanto internos como externos, nacionales e internacionales, para analizarlos y sacar de ellos lecciones aprendidas que nos ayuden a mejorar. Ayudas de trabajo, nos habla que son convenientes recordatorios de cómo hacer una tarea, entonces es generarle tips precisos y eso es una capacitación. Daniel, usted tiene que hacer esto, por favor hágalo así, 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 repórtelo así, así, así. Educación a distancia. La educación a distancia es un poco más, actualmente no tanto, pero nos habla de que los gerentes de protección que no utilizan las herramientas de capacitación disponibles, incluyendo la educación a distancia, lo más probable es que empiecen como a quedarse relegados. Tenemos un sinnúmero de herramientas y de métodos para poder acceder a la capacitación, pero las personas en muchas ocasiones no lo hacen por el miedo a la tecnología, porque no saben, porque desconocen cómo hacerlo, pero son herramientas que sí o sí se requieren. Capacitación en el puesto de trabajo, si ya por la carga laboral, por los diferentes eventos que se presentan dentro del desarrollo de la operación, puede realizar sin sacar a la persona del puesto y tomando el mismo puesto como una especie, y entre comillas, una ayuda de instrucción para que esta persona sepa y conozca la manera de realizar eso. Y la tutoría es llevar de la mano a la persona durante el proceso. Dentro de la capacitación, las tutorías son importantes en el momento de los ingresos del personal nuevo, en los momentos en los que se hacen reinducciones en los procesos. Bueno, hablamos de los procesos de la capacitación. Y decimos que una serie de sesiones de aprendizaje, que son una serie de sesiones de aprendizajes cuidadosamente estructurados que se apoyan mutuamente. O sea, nosotros debemos o tenemos saber que la capacitación, sea cual sea el método de realizarla, siempre va a llevar una introducción, un cuerpo y un resumen y una prueba. Esa es la estructura básica del proceso de la capacitación. ¿Cómo se desarrolla cada uno de ellos? Bueno, pues la introducción es hacerle como un paneo general, el cuerpo ya es llevarle un poco más allá al tema central, a la carne del meollo. El resumen pues es llegar con los tips, con las ideas principales y finalmente realizar una evaluación, porque no ganaríamos nada generando una capacitación si no podemos medir qué tanto o cuánto de lo que se emitió en esta capacitación fue realmente recepcionado y retenido por todos y cada uno de ellos. Hablamos de unos obstáculos para proporcionar la capacitación y hablamos en primer medida de unas limitaciones presupuestarias. Cuando hablamos de las limitaciones presupuestarias son las excusas, bueno, no las excusas, sino más bien como los argumentos que se tienen donde dicen, no, es que no podemos, la capacitación es demasiado costosa, pero para esto también hay unas soluciones.
Entonces, acá es donde tenemos como una compra de programas de capacitación de las que hay en el mercado, contratar la capacitación con una universidad, una institución técnico local, evaluar la disponibilidad de fondos, es decir, generar un planeamiento con una buena anticipación para destinarnos recursos y poder llegar a capacitar a los oficiales de seguridad, afiliarse a organizaciones profesionales, compartir material de instrucción, utilizar el aprendizaje a distancia, como lo estamos haciendo en este momento, emplear el entrenamiento gratuito. Entonces, estas son soluciones que se pueden plantear ante las limitaciones presupuestarias. Hablamos de la programación. Entonces decimos, y eso es lo primero, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos para un examen, estudiar o realizar alguna actividad. No tengo tiempo, estoy cansado, lo dejo para otro día, mañana, ¿sí? Entonces, tenemos bastante, pero si uno se programa, puede y logra realizar bastantes cosas. ¿Y cómo se logra? Pues aquí tenemos una transmisión directa, programas de educación en línea, procedimientos escritos, registros de transmisión directa, educación a distancia y certificaciones. Si ustedes se dan cuenta, hemos hablado en 3 o 4 ocasiones de educación a distancia y es importante tenerlo en cuenta porque, como les decía, si no estamos a tono con el mundo actual, pues muy seguramente vamos o estamos condenados a desaparecer como los dinosaurios, porque nos estamos quedando. Y hablamos también de certificaciones. Otros obstáculos es la falta de experiencia en la gestión de capacitación. Entonces, personas que no conocen de los temas propios de los oficiales de seguridad, los contratan simplemente por llenar un requerimiento o de la empresa o del cliente, vayan, hábleles ustedes de esto. Entonces, la falta de experiencia de las personas que generan muchas capacitaciones puede afectar la misma operación de seguridad. Los estereotipos, el ego. Cuando hablamos del ego, hablamos de que hay gerentes de seguridad que se la saben todas, ¿no? Conocen lo escrito y lo que está por escribir y van y llegan con un cúmulo de información a los oficiales de seguridad que en algunas ocasiones los confunden, pero como yo soy el gerente, yo soy el que hablo y yo soy el que decide, es tener en cuenta eso. Hablamos de unas estrategias de capacitación, hablamos de una capacitación fuera del horario de trabajo, un reembolso de matrícula, cuando yo le digo a mi jefe, estoy interesado en realizar una maestría, mi jefe de manera responsable dice, te apoyo, te doy, paga la matrícula, trae el recibo y yo te reembolso el dinero. Pues ahí ya uno está. Y esos son pues actividades que motivan a las personas para que sigan capacitándose, programas de reconocimiento, capacitación integrada, colaboraciones de video, igual y como estamos en este momento, venta de servicios de seguridad, capacitación para la supervisión, y aquí hay que tener en cuenta que la capacitación para la supervisión tiene que ser totalmente diferencial y tiene que ser y agregarle un elemento importante que es el liderazgo. El supervisor o los supervisores deben tener esa característica como personas, generar liderazgo dentro de sus equipos de trabajo. Asimismo, también tenemos como estrategia las prácticas. Entonces, miramos acá la imagen y esto es básicamente lo que tendríamos que estar haciendo. No solamente llevar a una instrucción de manejo de extintores a los guardas a un aula donde no se puede hacer eso que estamos viendo en la imagen. Ahora pasamos a la gestión de la fuerza de oficiales de seguridad. Hablamos de las necesidades de personal. Y cuando hablamos de las necesidades de personal, estamos hablando de cómo se requiere que estos oficiales de seguridad se desempeñen en el puesto, ¿sí? Por eso es que aquí vienen como segundo numeral las órdenes generales de puesto y especiales. Y tenemos en cuenta que las generales pueden ser consideradas como cánones o cuerpos principales para los oficiales de protección. Entonces son como su nombre lo indica, generales, son muy amplias, abarcan todo lo que los oficiales de seguridad en general deben cumplir. Cuando vamos a las de puesto, ya son particulares para un puesto determinado.
¿sí? Usted, Daniel, tiene que estar haciendo el control de los activos que ingresan y salen mediante el voucher de salida debidamente firmado por activos fijos, por gerencia de seguridad, por los, bueno, X procesos que tengan que intervenir allí, ¿sí? Esas son de puesto. Y las específicas nos habla de que son ya muy particulares para un puesto y que tienen que ver con ya eventos o situaciones muy particulares para esto. Un ejemplo, las visitas para la gerencia tendrán que ser acompañadas en todo momento por el supervisor, pero está hablando particularmente que las de gerencia. Obviamente las visitas para gerencia puede que de acuerdo al modelo del negocio se muevan 20, 30 en el día o sean 2 o 3 en el día. Igual es específica y especial para el supervisor. Es tener en cuenta estas características. Hablamos de los criterios de cada puesto y decimos que cada orden trata de un solo tema. Hay que tener en cuenta que los guardas están cargados con información permanente. Y si nosotros recibimos una persona de estas en un puesto y le entregamos una carpeta, un folder con 20, 30 hojas de órdenes, que cada una de ellas habla de 3, 4 cosas diferentes, pues vamos a hacer que esta persona se confunda, colapse y no haga bien su trabajo. Debe ser lo más breve posible. Es al grano, al pan y al vino. Entonces, una orden puntual y breve, controlar la salida de activos fijos con el debido cumplimiento de los procedimientos y listo. Cada orden es escrita en términos simples. Ponernos al nivel y llevar que estas órdenes sean entendibles. No preguntar si entendió, sino preguntar qué entendió para poder saber si esa orden efectivamente está cumpliendo lo que nosotros queremos que sea el foco de la misma. Las órdenes se indexan en detalle. Hay que llegar así, cumpliendo los pasos anteriores, pero que sea detallada. Deben estar disponibles en cada puesto de guardia, pues más claro no puede ser. Si yo estoy desempeñándome en un puesto X, pues lo mínimo que yo debo tener es el manual de mis funciones. Y para el caso de nuestros oficiales de seguridad, pues es eso, es tener en su puesto cuáles son las funciones y las órdenes que debe cumplir ahí. Requiere un esfuerzo coordinado. Mire que no solamente es situación del oficial de seguridad, también está inmerso el supervisor, también está inmerso el jefe de seguridad, también está inmerso procesos como calidad, como logística, como activos fijos, como muchos otros procesos. Entonces tiene que ser un esfuerzo de todos para que este oficial de seguridad pueda llevar al cumplimiento todas las órdenes de puesto de acuerdo a cómo se le están emitiendo. Se pueden elaborar órdenes especiales para enfrentar un evento temporal, como les decía, son especiales para un evento particular y que en el tiempo puede estar limitado. Hablamos de la programación. Entonces, miramos que la programación hace referencia llamémoslo a los turnos que cumple el oficial de seguridad. Y esos turnos deben tener en cuenta unos puntos, como cuáles, como las necesidades del lugar de trabajo. Si es una empresa que, volvíamos al ejemplo de un centro comercial que trabaja de 9 de la mañana a 11 de la noche, pues los puestos tendrán que cumplir unos, de acuerdo a la legislación de cada país, unos mínimos de horas o máximos de horas mejor dentro de la jornada laboral. Una base de datos de personal, saber quiénes son y cómo son. No es lo mismo que una madre cabeza de familia esté en un puesto en el que va a estar 8 horas, que está completamente entregada a su puesto, que sabe, que conoce, que está sacrificándose a que una madre cabeza de hogar esté en un puesto 12 horas en la que le toca salir a las 6 de la mañana con dificultades de movilidad, conocer y poder articular toda esta clase de conocimiento en beneficio de nuestros oficiales de seguridad. Los horarios, la fuerza propia, si es fuerza contratada, si es fuerza propia obviamente, y como veíamos en algún momento tiene unos beneficios importantes y es que
usted como empleador va a poder generar unos beneficios adicionales dentro de la programación. Si es una fuerza contratada, pues obviamente contractualmente queda establecido cuáles son los horarios, cuáles son los turnos y se tendrá que cumplir así. Ahora bien, en esta parte también juega un papel importante la misma empresa que presta el servicio de vigilancia en organizar los turnos de acuerdo a las necesidades que yo tengo como cliente de ellos. Y la maximización del horario regular, es buscar explotar al máximo el horario en el cual tenemos a nuestros hombres. No sobreextenderlos en su horario. Si dice que es de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues que sea de 7 de la mañana a 7 de la noche. Si dice que es de 8 de la mañana a 12 del día, pues que sea en ese horario. Y no hacer que se extiendan en sus tareas, en diferentes actividades. Hablamos de una supervisión. Entonces decimos que todo el personal, y volvemos, hace un momento se los dije, debe tener unas habilidades totalmente, una capacitación diferencial y unas habilidades superiores a las del oficial de seguridad. Entonces, debe ser una persona que gestione, que tenga capacidad de liderazgo, que tenga una muy buena predisposición al interrelacionamiento con demás personas, habilidades de comunicaciones, que conozca y sepa de las leyes laborales y criminales, que sepa y que maneje muy bien el tema de respuesta a emergencia, entre otros. Por su condición de supervisor, de cabeza visible del equipo de trabajo, lo hace que sea un tutor natural de esos hombres. ¿Qué tendría que hacer entonces esta persona? Estar permanentemente pasando por sus puestos, donde están los oficiales de seguridad, llevándoles información y refrescándoles las órdenes de puesto, las generales, las específicas, todo lo que tiene que hacer, los procedimientos de la misma empresa, para que se vea de verdad ese cambio, ese diferencial en el puesto, en el cargo, que se ve reflejado a la postre también en la parte pecuniaria y en lo que es su pago. Deberíamos tener unas evaluaciones y esas evaluaciones deberían ser, dentro de las funciones del supervisor, tendría que verificar la apariencia personal y el estado del oficial, la condición física del puesto, la disponibilidad y estado del personal, la calidad de respuesta del oficial a las preguntas que le hacen con respecto al entrenamiento y las mismas respuestas que da respecto al puesto durante su visita. O sea, tenemos una persona que está reforzando permanentemente el tema de capacitación de nuestros oficiales de seguridad, pero por eso debe sí o sí tener un diferencial con respecto a la capacitación de los demás. Hablamos de una garantía de calidad y controles de calidad. Si bien es cierto, son términos que son parecidos y son comúnmente utilizados para los productos, podemos también aplicarlo para el servicio y en especial para el servicio del oficial de seguridad. Cuando hablamos de garantía de calidad, estamos hablando de sistemas de gestión y de procesos. O sea, si los cumple, los está haciendo como debe ser. Y cuando hablamos de control de calidad, hablamos desde el desempeño. Está siendo holístico en el cumplimiento de sus funciones, lo está realizando de manera cordial, oportuna, concreta, está focalizado, sabe, comparte la información. Esos son los dos temas de garantía de calidad y control de calidad. Hablamos también de una inspección de control de calidad. El uso de inspectores independientes tiene varias ventajas y es importante diferenciar o tener en cuenta este paralelo, porque cuando hablamos de que son independientes estamos hablando que puede que sean de la misma empresa pero que no los conozca, o puede ser del mismo cliente y que no saben que están siendo inspeccionados. Pero ¿qué ventaja nos trae esto? Que es menos probable que los oficiales conozcan al inspector, por lo cual van a actuar de manera mucho más natural. Eso va a obligar o va a hacer que nuestra evaluación sea mucho más objetiva y podríamos realizar en algún momento una evaluación o una prueba de vulnerabilidad
Podemos ingresar un paquete o sacar un equipo, mirar cuál es la reacción del oficial de seguridad frente a esa actividad que nosotros como inspectores o que una persona como inspector independiente, externo o desconocido por el dispositivo de seguridad lograría frente a la prueba. ¿Qué objetivos tienen las inspecciones de control de calidad? La identificación de desempeños deficientes, determinar áreas temáticas que requieran capacitación complementaria y procedimientos que necesiten ser aclarados. Miren que aquí nos está dando un insumo como una fuente para poder establecer temas de capacitación de nuevo. Decimos que el uso de la información por la gerencia y volvemos otra vez a hablar de unas 20, 25 años atrás, donde hablamos de que el insumo, el registro que lleva el oficial de seguridad es insumo de información para la empresa, pero para el gerente de seguridad, para el gerente, el director, el presidente de la empresa, puede aportar para tomar decisiones. ¿En cuanto a qué? En cuanto a si un puesto es útil, si es funcional, si sirve, si no sirve. Un puesto que no genera registros, un puesto que no esté generando algo de ganancia, pues obviamente va a ser un puesto que el gerente va a decir, pues yo estoy pagando X mil pesos o X cantidad de dólares y pues ¿qué estoy recibiendo? Solamente recibo puesto, entrego puesto, recibo puesto, entrego puesto. Pues para eso uno se ahorra esa cantidad de dinero y puede emplearlo en otros temas. Entonces, la gerencia puede tomar decisiones con la información que el oficial de seguridad genere, pero para poder llegar a esto, esos informes tienen que tener un sumo, tienen que ser demasiado exactos y precisos al respecto de lo que se está buscando. ¿Bien? Hablamos de la mejora en el desempeño del trabajo y decimos que un oficial de seguridad ineficiente o indiferente tendrá un efecto adverso sobre los visitantes. Volvemos al tema. Una persona que es poco sociable, no estoy diciendo que sea demasiado confianzuda, sino que tenga o que no tenga ese don de persona, puede impactarnos negativamente en la operación, tanto de los visitantes como de los visitantes y de las personas que trabajan al interior de la empresa. Y esto nos daría, o se volvería o se convertiría como fuente para mejorar el tema de capacitación. La excelencia en el desempeño requiere que se preste especial atención a los problemas tradicionales de su pago, supervisión y despliegue. Si tenemos personas motivadas, si tenemos personas entrenadas, si tenemos personas que están a gusto, vamos a lograr que se den verdaderamente los resultados que estamos esperando. Habla también del aprovechamiento del elemento humano. Y aquí es importante tener en cuenta de que no solamente por la seguridad de una organización debería responder el personal de seguridad. Debe involucrarse a todos los estamentos de la organización. Y el libro lo determina así: en los conserjes por el control de acceso, la observación y presentación de informes, los gerentes como enlace con las autoridades legales y otros recursos. Pero va mucho más allá de esto. Ustedes saben y conocen. En principio la seguridad nace en cada una de las personas que van a la organización. Y es un mensaje que debe venderse y debe tenerse muy claro en el momento. Sin embargo, se requiere por parte del gerente de seguridad un esfuerzo importante en este tema para que la capacitación que se lleva a las personas sea en el momento del inicio de sus contratos, en los momentos en los que se hacen las reinducciones y mediante programas especiales o particulares para cada una de estas personas. Bueno, pues con esa ayuda espero que haya sido claro, que tengan de pronto un panorama un poquito más amplio de lo que es el capítulo 12 referente a oficiales de seguridad y el factor humano. Bueno, de verdad que yo estoy tomando aire por usted, amigo, pero la verdad que estuvo muy suculento toda esa información. Y tomo aire y
mucho respeto en realidad por la presentación que hiciste. Excelente, excelente. Voy a pedirle más bien a los compañeros, de acuerdo a lo acostumbrado, Ronald, Jeffrey, Luis Emilio, Marco y Diófanos, que están presentes el día de hoy. Me parecía que estaba Johnny, pero ya no lo veo. En fin, Ronald, adelante. Buenas. Copiamos, Ronald. Ronald, me parece que es un asunto de ubicación donde estás. No hay buena recepción. Aló, aló. Vamos a hacer una cosa, Ronald, para a medias, Ronald. Tal vez en otro lugar. Estás en el teléfono, ¿verdad? No, sí, correcto. Es que se entrecorta, Ronald. Ahí, señor, ¿cómo me copié ahí? Mucho mejor. Ahora sí, adelante. Ah, ok, perfecto. No, lo quería felicitar, excelente presentación, la verdad, mucha información. La información de las armas, como soy un apasionado de las armas, me gustó mucho cómo lo manejó, esa información muy bien de cómo manejar el tema con los oficiales y las armas, el concepto, excelente, y la verdad felicitarlo y mucha información. Muchas gracias más bien por el aporte. Muchas gracias, Ronald, estamos para eso. Adelante, Jeffrey. Ronald, le cierre el micrófono, por favor. Adelante, Jeffrey. Aló, Jeffrey. Aló, Jeffrey, ¿me escucha? Bien, vamos a darle chance a Jeffrey, pero mientras tanto seguimos con Luis Emilio. Gracias, César. Mis felicitaciones. Tremendo resumen, como decimos en Perú, para un capítulo tan extenso y de repente tan denso también. Muchísimas gracias, muy clara la información, muy aterrizado los ejemplos y realmente muy práctico para mí y espero que también para el grupo. Muchas gracias. Gracias, Luis Emilio. Estamos prestos a colaborar en cualquier cosa que requiera. Jeffrey, a ver si ya tiene sonido. Adelante. No, todavía no. Marco Mesa, adelante. Adelante, Marco. Adelante, Marco. Jeffrey, ahora sí te escucho. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Adelante. Ah, ok, creo que era un problema con el micrófono. No, muchísimas gracias. Muy, muy buena presentación. Como dice don César, yo también al final tomé aire en varias ocasiones. Me gustó muchísimo los ejemplos porque nos ubicó, bueno, a mí en lo personal me ubicó muchísimo con los ejemplos que dio de una a otra y obviamente con la experiencia que tienen en el hospital, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y llevo bastantes apuntes, más que es un tema del cual es el día a día en lo que trabajo, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Jeffrey. Marco, ¿ya tiene micrófono? Me parece que no está abierto. Diófanor, no sé si quiere hacer algún comentario. Diófanor. Ahí está Marco, ya. Adelante. Muy bien. Bueno, vamos entonces a finalizar. Ya se desconectó Marco. Y bueno, Johnny también, que estaba por ahí. Igualmente, esta grabación, al igual que las anteriores, va a ser guardada en el feed de G Drive que tenemos. Agradeciendo nuevamente al colega Daniel Jiménez
Esperamos, por supuesto, poder aplicar todos estos términos en nuestro examen. La verdad que muy impresionante la forma de hacer el resumen, que es difícil, ¿verdad, Daniel, hacer un resumen de material tan, pero tan extenso y tan importante todos los puntos? Me imagino que fue muy complicado hacer resumen. Sí, es un tema que es muy denso, pero que es importante tenerlo en cuenta en el desarrollo de la operación de nosotros como jefes de seguridad, como gerentes de seguridad y propiamente y el foco para el examen. Sí, sí, sí. Y en la práctica, me imagino que en el caso tuyo, que ves tema hospitalario, es muy sensible toda esta parte porque no solamente es recibir a una persona, sino es recibir a una persona que además trae o una dolencia o viene a ser acompañar a alguien que trae una dolencia. Sí, es complejo, 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 complejo. De hecho, como les decía, parte de la preparación de mi examen la hice también con el desarrollo de dos proyectos, que fue migración de videovigilancia de análogo a IP, y estamos trabajando un proyecto de control de acceso también para el hospital. Entonces fue una escuela, estar articulando el conocimiento, lo que leía, lo que hacía diario, con lo que estaba realizando en el hospital. Qué bueno, qué bueno. Eso yo creo que es un buen ejemplo y bueno, a mí me está sucediendo también. Entonces es un fenómeno como muy natural por el área en que nos estamos moviendo. Claro, claro. Hay que aprovechar ese conocimiento que estamos recibiendo para poderlo llevar a la práctica y generar verdadera cultura de seguridad al interior de las organizaciones. Que personas que de pronto por experiencia están ocupando cargos y que sus apreciaciones son válidas, pero que distan en algunos temas de lo que la doctrina, de lo que ASIS manifiesta se debe hacer. Bien lo dijiste, es un asunto de doctrina y no es porque la opinión de los demás sea errónea, es que es una doctrina diferente. Total. Bien, bueno, Marco, no sé si tuviste oportunidad de abrir el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, perfectamente, adelante. Sí, Terminamos. gracias, perdón. Daniel, muy chévere, como dicen ustedes, de verdad que excelente presentación y te felicito por 2 horas sin un vaso de agua. Es bastante crudo y fuerte, pero excelente profesional en todas las terminologías que nos enseñaste. Una pregunta, no sé si lo dijeron ahí un momento o no, pero dentro de los tips que tú tienes dentro de tu experiencia del examen, ahora que te oí hablar de un par de preguntas relacionadas con el tema de oficiales de seguridad, ¿en dónde estuvo el grueso de las preguntas? ¿Cuál fue el enfoque de las preguntas? Básicamente, pues las partes que están resaltadas dentro de la presentación fue lo que yo me acuerdo que de pronto tuvieron algo que salió o que me salió en el examen, ¿sí? Más no fue, ¿sí? Entonces, es muy puntual, es muy puntual. Muy bien. Muchas gracias de nuevo. Entonces, bueno, a todos, muchas gracias, buenas noches. Voy a terminar la grabación a esta hora y que tengan un buen fin de semana. Nos estamos escuchando el lunes. Ya hablé con la persona que va a presentar el lunes y, por supuesto, está dispuesta Margalida para que nos acompañe el próximo lunes. Todos invitados. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.